La carta del carro en el tarot cabalístico más concretamente, nos muestra una serie de factores que si las aprendemos a tiempo nos ahorran un montón de dificultades en la vida que vienen por un montón de sitios. Quedaros conmigo porque este vídeo no va a durar más de media hora, pero esta media hora la vamos a aprovechar bien porque os voy a contar cómo interpretar la carta del carro en un tarot normal, cómo interpretarlo dentro del tarot cabalístico, cómo aplicarlo. Y si no queréis echaros las cartas ni que os echen las cartas de nada, pero si os interesa cuál es el concepto cabalístico que está detrás de esta carta, con mucho gusto hablamos de él. El concepto que nos lleva a lo largo de la vida a una evolución. Yo soy Lior, en caso que no me conozcáis, Lior por cierto significa para mí, la luz divina o la luz divina para mí. En esta ocasión espero estar bastante inspirado como para ser capaz de contaros un concepto cabalístico que no es difícil, pero que la gente suele hacer más difícil, pues para lo que le llaman gatekeeping, para hacer que no entre tanta gente a entender esos conceptos. A mí no me gusta eso, a mí me gusta explicar las cosas con claridad y me gusta explicar las cosas de manera que sean asequibles para todo el mundo. Entonces, con mucho gusto, quedaros conmigo. Venga, que empezamos. Si tenéis, por cierto, vuestras propias cartas de tarot, podéis ir a buscarlas para iros familiarizando con la apariencia que tiene cada una de ellas. Desde luego el carro es inconfundible. ¿Por qué? Porque tiene un carro. La estoy buscando en este tarot, el de los escarabeos, que siempre utilizamos como ejemplo porque es un estilo Rider White. Y hemos dicho que es más fácil para que reconozcáis rápidamente los dibujitos. Vamos a ver. En la carta del carro suele representar un muchacho, normalmente bastante joven, pero no un niño, ¿vale? Que va con las riendas de un carro así, que lleva dos caballos. Los dos caballos suelen ser uno blanco y uno negro. ¿Por qué? Bueno, hay toros más modernos donde te ponen los caballos de colores, o no te ponen caballos, te ponen, yo qué sé, ratoncitos o gatitos o lo que sea. Pero suelen ser caballos y suele ser un carro. Ahora vamos porque es un carro, porque es importante. Pero los caballos representan la dualidad. En la carta anterior, fijaos, lo mismo lo habéis perdido en la carta de los... ¿Habéis visto la carta de los amantes ya? Vale, en esa carta hablamos de la dualidad que cada persona tiene en circunstancias que te tienes que decidir, a lo mejor entre algo que te da un beneficio inmediato, pero no te viene bien a lo largo de la vida, o a lo mejor te viene bien para lo largo de la vida, pero ahora mismo no te apetece. Esto es en Riding Wild Spirit. En este caso, por ejemplo, fíjate qué curioso, que no son dos caballos, son como dos especies de leones en estilo egipcio, pero esa no es la representación habitual. Suele ser un carro así cuadrado con un muchacho que lleva una armadura. A veces lleva una especie de gorro, de corona, de turbante, pero lo importante, lo que casi siempre tienen este tipo de tarot, es que es un carro que va conducido por un muchacho y que lleva habitualmente, en este caso no, pero habitualmente dos caballos. En este caso son dos leones, uno de color más blanquito y otro de color negro. Visto que en este tarot no es tan típico, os voy a enseñar el mío. Os voy a enseñar en el tarot de Lior, que el otro día os gustó bastante, porque sí es más representativo. A ver, mira. ¿Veis? Un muchacho que lleva, ahí está el carro, lo vemos, lo veis detrás, y representa la letra Het del alfabeto hebreo, y un caballo blanco y otro negro. Y él va como así, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque representa, una vez que ya hemos pasado por la decisión que nos requerían la carta de los amantes, en esta carta nosotros ya sí somos dueños y señores, nosotros llevamos la rienda. Esta carta también va en consonancia con el horóscopo de Cáncer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Por qué Cáncer? ¿Por qué un carro? ¿Por qué los caballos? Pues mira, resulta
que esta carta representa tu capacidad de llevar las riendas de tu vida, pero se asocia con el carro porque el carro representa tu espacio personal. Fijaros que no es un carro, nunca se representa con, y si se representara sería una representación demasiado fantasiosa. Siempre se representa con un carro individual, de lo que le llama a lo mejor de estilo egipcio, porque es un carro cerrado, ¿vale? No se suele usar un carro romano de estos que iban abajo. ¿Os acordáis la película Ben-Hur? Los que sois de mi quinta, de mi edad, en la película Ben-Hur se ven los carros romanos que iban como debajo, ¿vale? Y por aquí no había nada, los carros de combate no llevaban aquí nada. Pero esta carta se suele representar con un carro de los que se usaban para trasladarse de un sitio a otro, que va cerrado por aquí, no sé si lo veis, ¿vale? ¿Veis ahí? Vale. Que el carro representa la armadura que tú como persona adulta tienes que llevar. Lo repito, es como una armadura que tú tuvieras para protegerte. ¿Por qué lo digo como persona adulta? Ahora vamos a eso. ¿Qué tiene que ver con el horóscopo de Cáncer? Pues que la representación del cangrejo también representa eso. El cangrejo representa un interior muy blandito, muy sensible, que sería, bueno, si tú eso lo dejas en la naturaleza sin armadura, pues va a... Pero la armadura es lo que el cangrejo necesita para, teniendo un interior tan sensible, protegerse de todo lo que le va a venir desde fuera. Porque tenemos esta carta justo después de la carta de los amantes. Pues vamos a ver, nosotros, si os fijáis, os acordáis de la idea del parchís, que nosotros vamos desde el principio, desde nuestro origen. ¿Qué origen? ¿El origen que nacemos? No. El origen que nacemos lo teníamos con la carta de la emperatriz. Es el origen espiritual. Desde nuestro origen espiritual, representado por la carta del loco, donde somos nuevos al mundo espiritualmente, nosotros vamos evolucionando. Y cuando nosotros llegamos a la carta de los amantes, nos encontramos con que tenemos que tomar decisiones referentes a nuestra vida diaria. Ya sea, yo qué sé, o te compras un vehículo o no te lo compras, te mudas de casa o no te mudas, te casas o no te casas, todo eso son decisiones que de momento una persona joven tiene que tomar. También la puede tomar más tarde cuando sea más mayor, pero en principio la mayor parte de la gente la toma cuando es joven. Si tú te fijas, todas las culturas del mundo, que yo sepa, y si hay alguna que no, me lo ponéis en los comentarios, todas tienen algún tipo de ritual de entrada, ya sea un ritual religioso o un ritual colectivo donde se le da la bienvenida al hombre o a la mujer como tal hombre o tal mujer. A mí se me ocurre, bueno, entonces los rituales religiosos pues puede ser desde un tipo de comunión a lo mejor dentro de una rama del cristianismo, hasta una bar mitzvah o bat mitzvah, dependiendo de si es chico o chica, o a lo mejor hay tribus donde, yo recuerdo una vez que leí, en no sé qué tribu dejaban a la persona joven 3 días en la selva solo, y si sobrevivía y volvía, ya se le consideraba un hombre adulto y por lo tanto se le daba permiso para casarse, por ejemplo, y para las chicas pues había otro ritual. Si os fijáis, en nuestra sociedad occidental, todos esos rituales se han venido difuminando, se han venido dejando, dando menos importancia, haciendo lo que es la ceremonia, pero sin darle a entender a la persona joven que está traspasando una barrera, digamos, que está llegando a la adultez. Cada vez se le quitan más las responsabilidades a las personas jóvenes, de tal manera que ya pierde un poco lo que es el significado del ritual de inicio. La gente a lo mejor sigue haciendo una primera comunión o una bar mitzvah, pero sin ser tan consciente como antiguamente de que eso implica un cambio de niño o de niña a la persona adulta. ¿Qué tiene que ver el carro o la coraza con ser persona adulta? Pues que se supone, en el mejor de los casos, que cuando uno es niño, tú vives en el mejor de los casos, vives en una situación en la que tus padres, tu familia o tu clan, pero es cuando ya llegas a la adultez que ya está en ti
Entonces tú primero has tenido que tomar una serie de decisiones, ¿vale? En función de esas decisiones vas a tener que protegerte también. Con esto no quiero ser catastrofista, no quiero decir el mundo es horroroso, no se trata de eso, pero sí que hay situaciones y personas de las que conviene protegerse. ¿Cuándo lo empiezas a hacer eso? ¿Cuándo se empieza a ser notable que tú necesitas eso? Pues justamente cuando llegas a tu edad adulta. Todos lo conocemos, que cuando llegamos a una cierta edad, para unos u otros, dependiendo de la cultura en la que tú crezcas, puede ser más temprano o más tarde. Si tienes una familia muy permisiva o muy poco permisiva, vas a tener que tomar o vas a poder tomar decisiones propias antes o temprano. Y es cuando empieces a tomar esas decisiones que vas a también meter la pata y vas a cometer errores y te van a hacer daño y te vas a sentir que te han faltado el respeto, que te han agredido, ya sea, no me refiero solo físicamente, sino moralmente, oralmente. Ahí es cuando llega tu conciencia de que necesitas una coraza, ¿vale? Una coraza que para cubrirte a ti mismo. Y es donde viene la carta del carro. ¿Por qué representa la letra Jet? Pues la letra Jet también se representa así. Es justamente, como veis, como una especie de circulito, una especie de valla. Es como una valla, un vallado, ¿vale? Que te va a ti a proteger de aquello que necesites protegerte. Por cierto, que antes de que se me olvide, ya sé que alguno y alguna os habéis perdido por el camino con tantas cartas. Tengo previsto hacer una especie de revisión, mejor dicho, no de revisión aburrida contando otra vez lo mismo, sino que vamos a verlo dentro de un diagrama. Lo que necesito es que me digáis si queréis que os enseñe el diagrama del árbol de la vida, si lo preferís el diagrama tradicional o si preferís que os haga un diagrama en español. Yo, por cierto, lo estaba buscando y es muy interesante porque no he encontrado ningún diagrama del árbol de la vida que esté en español. Y además se le une otra dificultad. Y es que en el siglo XX hubo un señor que se llamaba Aleister Crowley, cuyo nombre digo con bastante desgana, porque resulta que este señor se inventó una propia religión llamada Telema y le cambió el orden a algunas cartas, le cambió el orden a la carta de la fuerza, por ejemplo, dentro del tarot, y cambió una serie de cosas. Entonces, cuando uno hoy en día, os aviso por eso, si buscáis información sobre el árbol de la vida de la Cábala en internet, os vais a encontrar dos versiones diferentes. Una en la que por influencia de este señor y por influencia de otra gente, resulta que el árbol, su camino, no comienza con el Aleph, no comienza con la carta del loco, sino que les ha dado por poner la carta del Aleph en el medio, pero que no tiene mucho sentido. Entonces aviso de eso, si vais a buscar información, tened cuidado, no os vayáis a bajar de no sé qué página, aparte del tema copyright, que de eso no digo nada, pero no bajáis, yo es que tengo mucho cuidado siempre con tema copyright, ¿vale? Si alguna vez alguien se siente ofendido con el copyright, por favor me lo dejáis en los comentarios que yo revisaré lo que sea, pero yo soy muy cuidadoso con el tema copyright, no infringir los derechos de nadie. Pero si buscáis esa información, os vais a encontrar con que hay varias versiones y si no tenéis cuidado puede llevaros a confusión. Entonces, vamos por la letra Jet. Lo que quiero decir con esto es que nosotros vamos a hacer una revisión juntos en los próximos días, no sé si la podré hacer mañana o en los próximos días, donde veamos por dónde vamos dentro del árbol de la vida y qué es lo que vamos aprendiendo dentro de nuestro camino espiritual como ser humano. Pero esta carta es importante, ¿sabéis por qué? Porque si contamos las cartas anteriores, nos damos cuenta de que esta es como si fuera nuestra primera carta de persona adulta, es como si hubiéramos traspasado un umbral. Si cuentan los arcanos mayores, los arcanos mayores hemos dicho que son toda esta carta que estamos viendo, ¿no? El loco, la sacerdotisa, son 22 arcanos mayores, incluyendo el loco. Si contamos el loco como letra 0, como número 0, o si lo contamos como letra 1, en cualquier caso tenemos 22 arcanos, ¿vale? Mayores. Y luego tendríamos 56 arcanos menores, que ya hablaremos de ellos. Los arcanos mayores
Si lo dividimos en 7, 7 y 7, te salen 7 por 3, 21. Y dejando el loco siempre aparte, ¿no? Porque ya hemos dicho, si no habéis visto el vídeo del loco, pues intentaré dejarlo por aquí, por algún sitio, para que a ver si aprendo a dejarlo por aquí. Entonces tenemos como 3 fases diferentes. Y es muy interesante porque en psicología, si sois aficionados como yo a la psicología, yo no soy psicólogo, pero sí que he sido, sobre todo de joven, era muy aficionado a la psicología. Y hay esta teoría de que el concepto que una persona tiene de sí mismo depende de 3 cosas fundamentales, que es muy a grosso modo contado, ¿vale? Si sois psicólogo, escribidlo aquí mejor. Pero a grosso modo contado, una persona tiene como 3 fases, bueno, sí, también 3 fases, pero de eso hablamos ahora. Pero tiene como 3 conceptos que le hacen tener su concepto de sí mismo. Uno es el concepto de ti mismo que tú tienes a través de lo que te han transmitido tus padres, que eres más valioso, menos valioso, lo que sea. ¿Cuándo vemos eso? Pues eso lo veíamos nosotros, por ejemplo, con la carta de la sacerdotisa, donde tenías tu valor espiritual, y la carta de la emperatriz, que también te daba tu valor, te cuidaba, digamos, como ser humano. También tenemos nuestro valor de nuestras habilidades que nosotros tenemos, que ya teníamos con la carta del mago. Y además teníamos una persona a la que mirar, alguien de quien aprender a luchar por nuestros derechos a lo largo de la vida con la carta del emperador. Y luego tenemos la carta del ermitaño para nosotros darnos cuenta, oye, ¿eso pega con mis valores, sí o no? Y luego tenemos la carta de los amantes, que es, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Quiero esto o quiero esto? Pero, ¿y ahora qué tenemos con la carta del carro? Con la carta del carro tenemos la carta que nos dice, este soy yo ya tengo mis valores. No significa que no vayamos aprendiendo valores nuevos, pero en principio es tu entrada a la adultez. La carta del carro es la primera carta que vaya por la segunda fase del tarot cabalístico, ¿vale? Porque ya teníamos 7 cartas y ahora vamos entrando en la segunda parte de la vida, la parte donde ya nosotros somos adultos. Conforme vayamos viendo las siguientes cartas, que ya digo, haremos una revisión, no os preocupéis si os habéis perdido. Y si no, escribidmelo en los comentarios, yo con mucho gusto, sabéis que estoy con mucho gusto contactable para intentar explicar otra vez o lo que sea. Pero una vez entrando en esta segunda etapa de nuestra vida, en que nosotros vamos entrando en la edad adulta, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con las cartas estas? Pues lo vamos a ver desde un punto de vista de qué es lo que a mí me falta. O sea, si vosotros no estáis interesados en ver una lectura de tarot, sino en usar estas cartas como desarrollo personal, la pregunta sería con cada una de estas cartas y con esta también, es... ¿yo he podido desarrollarme como persona en este sentido? ¿Yo he tenido esa oportunidad? ¿O me he quedado enganchado por el medio porque resulta que a lo mejor mi familia no era buena, mi situación no era buena o lo que sea? Habitualmente lo que ocurre es que conforme vamos viendo todas estas cartas de los arcanos mayores dentro del ámbito, del marco del tarot cabalístico, lo que vemos cada uno de nosotros es que hay cartas que no, como si no hubieran salido bien para nosotros. Para uno puede ser el mago, que no era consciente de sus habilidades innatas. Para otro puede ser la sacerdotisa, que nunca le han dado la impresión de que él de pequeño tenía un valor espiritual. Para otro puede ser el emperador, que se da cuenta que no ha aprendido a decir que no ha aprendido a decir, oye, yo soy aquí alguien, yo soy aquí el dueño de mi casa, por ejemplo, o de mi vida, y digo, Para otros puede ser la carta de los amantes, donde no ha aprendido a tomar decisiones, o bien porque las tomara otro por ti, o bien porque como no te han tomado en serio con las cartas anteriores, pues no has aprendido y estás ahí como dubitativo por miedo a cometer error. Ay, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Entonces, mire, hay personas, y no me estoy riendo de eso, pero me parece un problema bastante para tener en cuenta. Yo tenía un amigo que tenía tantos problemas con toda esta evolución personal, pero no por culpa de él, sino por culpa del marco en el que había nacido, por culpa de su familia y cómo lo trataba. Como no digo el nombre, yo nunca digo el nombre cuando digo estos ejemplos, pues entonces no pasa nada.
que el pobre hombre, tú te ibas a comer con él y es que era desesperante porque le decía, vamos a ver, ¿qué vamos a comer? Uy, esto, no sé, esto, no, o sea, no era capaz de tomar ni siquiera una decisión del día a día. Y por supuesto, no hace falta que os diga que eso tendría que ver con la carta del emperador. Pero ni siquiera, de hecho ya ni hablamos. O sea, él desde luego no era capaz de defender sus derechos, de defender su sensibilidad, de decir, esto a mí no me gusta, esto a mí no me hace bien. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre la carta del emperador y esta carta del carro? La carta del emperador es como para ser tajante, como para ser como yo quiero esto y esto es lo que voy a hacer y esto, y si no te gusta pues te aguanta, pero yo voy a hacer esto. La carta del carro consiste en defender la propia sensibilidad, la propia, como la parte blandita que tenemos cada uno de nosotros. No hace falta ser tajante, ni ser así, ni ser austero, ni venir, pero sí tener una pequeña armadura, porque a lo largo de la vida va a haber muchas personas y muchas situaciones que te hieran. Y eso no se trata de aquí de ser tajante y salirte con la tuya, sino simplemente de ser capaz de darse cuenta que te tienes que proteger tu alma. Entonces, ni que decir tiene que para personas que ya de por sí habían tenido problemas con las cartas anteriores, no me refiero a aprender las cartas anteriores, me refiero a que tú te das cuenta que eso que significa la carta anterior en tu vida como que no ha salido de forma ideal, pues te vas a dar cuenta conforme vayamos viendo más cartas que eso ya te va a traer problemas incluso con las cartas siguientes. Bien, Lior, ¿y todo eso para qué me sirve? Pues te sirve para ver de una manera súper gráfica y súper fácil dónde están las raíces de los problemas de tu vida. Porque imagínate una persona, os voy a poner un ejemplo que le suele ocurrir a muchas personas. Imagínate una persona, Pepita, que se ha casado 5 veces y ya se ha divorciado 5 veces. Y siempre cuenta la historia y ha hecho terapia ya un montón de veces y se lo cuenta a sus amigas y que ve que mal me va, que mal me va con los hombres y que son todos malísimos y que no sé qué. ¿Cuándo Pepita? Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Si Pepita empezara a estudiar tarot cabalístico, sería más fácil para ella hacer un ejercicio de introspección. No estoy diciendo que no haga terapia, ¿vale? Esto no sustituye una terapia, yo no soy terapeuta, ni lo quiero ser, ni nada, pero sí que le ayuda a Pepita para tener un esquema mental y decir, anda, porque resulta que eso de la sacerdotisa que cuenta Lior, en mi familia fue regular, y lo del emperador también fue, fatal, y lo de esto, y entonces empiezas a hacer recuento y te das cuenta de que hay un montón de facetas de la vida de Pepita que no han salido muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que eso deriva en que Pepita ponga mucha esperanza, por ejemplo, en que los hombres de su vida le saquen las castañas del fuego y le dan la felicidad. La provean de una casa, la provean de felicidad, de tranquilidad, de protección, y Pepita no se da cuenta de que ella es una persona individual que no puede basar su felicidad en los demás. Ella como persona individual tiene que hacer una especie de desarrollo conforme a su edad y conforme a donde viva y todo eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las cartas no te dan mágicamente la solución, no te hacen todo solucionado, no. La solución la tienes que poner tú femenina, tú masculino. La tienes que poner tú, sola, pero te hacen más consciente de que es exactamente eso que a lo mejor no ha funcionado tanto. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta que esta carta no es tu fuerte, que tú como que no... Si tienes la sensación de que la gente te agrede, o que te vas para tu casa con mal... Imagínate que tú vas a una reunión, ya sea de trabajo, o con tu familia, o con vecinos, o lo que sea, y te sueles ir a tu casa con dolor de estómago, pensando, sintiéndote como si te hubieran faltado el respeto. A lo mejor es hora de preguntarte si eres capaz de poner una separación emocional entre eso que la gente dice de ti y lo que tú, y si sabes pararle también los pies a la gente y decirle, oye, eso no.
que eso sería más carta del emperador, es decirle yo no por ahí no paso, eso es más carta del emperador. Pero también el carro nos enseña a poner una distancia emocional. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos, en especial si sois docentes o abogados, tenéis muchas veces esa situación, o psicólogos también, tenéis muchas veces esa situación. Una situación en la que, claro, tú tienes que ver con personas en tu trabajo. Y tienes que ver, y a veces pues que la gente te cae también especialmente simpático, o te sientes más identificado con alguien, o te da más pena a alguien, por lo que sea. Pero claro, hay trabajos en los que si tú te implicas siempre emocionalmente vas a terminar destrozado, porque en especial imagínate que trabajas de abogado o de fiscal, imagínate que eres fiscal, ¿vale? Y entonces estás todo el día teniendo en cuenta con personas a quienes acusan de la cosa más grave del mundo. Si tú te implicas emocionalmente, ¿cómo vas a llegar a tu casa? Entonces, esta es una manera de ser consciente. Tú tienes que poner un poquito de coraza a tu corazoncito, que no es casualidad que, por cierto, la coraza de aquí no se ve muy bien, pero la coraza del muchacho que lleva la carta del carro suele estar aquí, ¿vale? Tienes que proteger tu corazón, tus emociones. Lo mismo ocurre, pues yo qué sé, si eres asistente social, si eres pues un profesor. No digo que no te impliques emocionalmente, ¿vale? Tiene que haber un interés por hacer las cosas bien y por hacer las cosas bien para los demás. Pero también tienes que protegerte de tú mismo, porque si tú terminas desquiciado, como se suele decir, ¿cuántos profesionales no hay en este tipo de profesiones que se dan de baja por depresión muchísimo tiempo y que están mal, de verdad? Lo mismo puede ocurrir si te vas a una reunión familiar, ahora que ya por fin han pasado las navidades y el fin de año y todo eso. Imagínate una persona que se va a una reunión familiar y no sabe explicar muy bien por qué no le ha gustado, pero vuelve a su casa con una sensación en el estómago, no sé, como si lo hubieran agraviado, como si, o sea, lo han hecho sutilmente para no decirle en la cara, tú eres esto, pero la persona se va pensando, tengo la sensación como que se han reído de mí o me han estado faltando el respeto. Pues por eso es importante que nosotros seamos conscientes que sí que podemos, no solamente podemos, sino que debemos proteger nuestra integridad, nuestras emociones. Espero que no lo quiero alargar inútilmente, creo que se ha entendido bien. Si no se ha entendido, por favor me lo decís, ¿vale? Y sí que vamos a hacer un repaso, y además me tenéis que decir el tema de las clases prácticas. Vamos a hacer clases prácticas también, más allá, mientras más cartas veamos, más clases prácticas. Antes de que se me olvide, ¿sabes lo que se me está olvidando? Deciros cuál es la interpretación de esta carta en un tarot no cabalístico normal. Puede ser también en el tarot cabalístico. La interpretación que se suele hacer de esta carta, dependiendo, para aquellos tarotistas que interpreten que estos personajes que aparecen en las cartas representan al consultante o a la consultante, van a interpretar que el carro representa a una persona joven, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, si tu consultante tiene menos de 30 años, pues esta va a ser la carta que represente a tu consultante. También se suele interpretar que es una carta que denota viajes o movimientos de lugar. Entonces, si una persona que te está preguntando, si el consultante te está preguntando si le va a salir bien el viaje, o si va a viajar, o si le va a salir bien el viaje, la respuesta es que sí, esta carta denota movimiento físico. Imagínate una persona que tiene una relación a distancia y sabe si os vais a mover. La respuesta suele ser que sí, esta es una carta que denota que va a haber un movimiento físico. A veces también es un movimiento emocional, o las dos cosas. Por ejemplo, imagínate que tu consultante tiene hijos ya mayores de 25, o sea, si es en España, pues mayores de 45, y quiere tener su primera vivienda. Y perdóname la ironía, porque ya sabéis cómo está la situación con la gente joven, que es que hoy en día la gente joven no puede hacer este desarrollo del que estamos hablando de manera natural, porque es imposible casi encontrar su propia vivienda. Dicho esto, entonces, ¿qué ocurre? Que la carta del carro sería la carta que explica que esta persona va a hacer un cambio.
Puede ser un cambio de vivienda, puede ser un cambio de ciudad, un cambio de pueblo, bien, un cambio físico de lugar, que también implica un cambio emocional, un pasar de una etapa de la vida a otra. Y suele referirse a personas jóvenes o personas que encuentran la vitalidad para llevar a cabo ese cambio. Que os haya gustado el tema de hoy, haberos hecho pensar un poquito y con mucho gusto nos vemos en la próxima.